Bueno, en la última parte de esta clase vamos a ver los conceptos de capacitor. El capacitor es un componente sumamente importante en electrónica, quizás es uno de los componentes más importantes y más usados en electrónica, por lo cual vamos a analizarlo detenidamente, tanto en su comportamiento en continua, su comportamiento en alterna y su comportamiento en régimen transitorio. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es especificar qué es un capacitor. Y vamos a decir que un capacitor está formado por dos placas metálicas que están paralelas y tienen sendos contactos. Entonces, la condición es que sean placas paralelas y entre estas dos placas va a haber un material que no es metálico, justamente tiene que tener la característica que sea aislador. O sea, tiene que haber un material que sea aislador, que está entre las dos placas, y este material se denomina dieléctrico. Entonces, estas placas metálicas y acá vamos a tener un aislador que se denomina dieléctrico. Dieléctrico. El dieléctrico es, al igual que el núcleo de una inductancia, va a tener una característica que se llama la permitividad. Y se dice que la permitividad es epsilon. Vamos a tener una permitividad en el vacío y una permitividad relativa del material. Entonces, el dieléctrico se caracteriza fundamentalmente por la permitividad. El otro componente físico que está asociado va a ser la superficie o el área que tienen las placas. Entonces, acá el área va a ser el otro valor que está involucrado en esto. Y el tercer valor que está involucrado es la distancia que hay entre las placas. O sea, los valores físicos, fíjense que tanto la resistencia como la inductancia como la capacitancia están especificadas por valores físicos, no solo eléctricos, sino físicos. Entonces, nosotros vamos a tener dos ecuaciones de la capacidad. Nosotros vamos a tener que la capacidad es igual a la permitividad multiplicada por el área y dividida por la distancia. Esto es la capacidad. Entonces, cuanto más separación tengamos entre las placas, vamos a tener menos capacidad, y cuanto mayor sea el área, vamos a tener más capacidad. Y
la capacidad va a depender del material dieléctrico que tengamos entre las placas. De hecho, se suele decir que los capacitores son del material que está constituyendo el dieléctrico. De hecho, lo que se hace es, se ponen las placas y el material que constituye el dieléctrico es el que rodea a todo el capacitor. O sea, uno lo ve al capacitor y ya sabe aproximadamente de qué dieléctrico está, porque lo que se hace es embeber las placas en el material. Muchas veces las placas son simplemente, no son metales así, chapas de metal, sino por ahí son, por ejemplo, papelitos metálicos, papelitos metalizados que se los enrolla así, para tener mayor superficie. Entonces se pone un papelito metálico, se pone otro así enrollado, así arrugado, y todo esto está dentro del dieléctrico. Y entonces tenemos todo el tiempo la distancia, por supuesto, yo acá dibujo mal, pero la distancia siempre se mantiene, y en el medio está el dieléctrico. O sea, muchas veces la construcción es así, o por ahí se lo enrolla, o sea, se hace una espiral así entre uno y el otro, y acá al medio está el dieléctrico. O sea, son formas constructivas para tener mayor superficie. No hace falta que la superficie sea cuadrada, puede ser redonda, puede ser de la forma que quieran. Lo único que la superficie determina el valor del capacitor. También al capacitor se le dice condensador. Bien, la función que tiene el capacitor, así como el inductor tiene la función de almacenar campo magnético, la función que tiene el inductor es almacenar campo eléctrico. ¿Cómo lo almacena el campo eléctrico? A través del almacenamiento de carga. Entonces, el capacitor almacena carga. ¿Cuánta carga almacena? Almacena C por B, donde B es la tensión que se aplica entre sus placas y C es la capacidad. Entonces, la carga que almacena va a ser proporcional al valor que tiene el capacitor y a la tensión que tenga aplicada entre sus placas. Entonces, nosotros si tenemos un circuito con una fuente B, el capacitor va a almacenar una carga Q que va a depender de la tensión aplicada B. Perdón, ¿esto ustedes lo han visto en física? No, todavía no. Bien. No, No profesor. tenemos física todavía. No Todavía tienen no, profe. física. Está bien. Bien. Entonces, digamos, esta corriente lo que va a ser ir metiendo electrones como cargas Q adentro del capacitor. Este es el objetivo del capacitor. Y el capacitor finalmente va a acumular carga. Ahora, ¿cómo va a ser esta acumulación de carga? ¿Qué es lo que hace el capacitor? El capacitor, fíjense que al principio está vacío. O sea, el capacitor al principio está vacío. Entonces, si yo coloco una fuente y pongo un interruptor y pongo un capacitor, perdón, este es el símbolo del capacitor, ¿no? El capacitor al principio que está vacío, cuando yo cierre esto, se va a establecer
una corriente. Y el capacitor, lejos de oponerse, va a brindar el mayor paso posible a la corriente, justamente para que se llene el capacitor. Es decir, que opuestamente a lo que hace el inductor, el capacitor sí deja pasar corriente. Al contrario, no se opone para nada. El capacitor sí deja pasar la corriente. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando se llena? Cuando se llena, va a dejar de permitir el paso de la corriente. ¿Sí? O sea, una vez que se llene, ya va a dejar de aceptar el paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, el capacitor, contrariamente a lo que hace el inductor, admite las variaciones rápidas de corriente, las admite. Y con el tiempo, cuando ya se va estabilizando la corriente, ya la deja de admitir. ¿Sí? O sea, hace exactamente lo contrario de lo que hace el inductor. El inductor lo que no le gusta es la variación de la corriente. El capacitor lo que no le gusta es la corriente continua. O sea, el inductor, todo bien con la corriente continua, el capacitor, opuesto a la corriente continua, solamente admite las variaciones de corriente. Esto tiene una primera consecuencia, que en realidad la vamos a tratar a las dos al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que también vamos a tener un transitorio, un régimen transitorio, pero ese régimen transitorio no va a ser de corriente. O sea, la corriente se va a establecer y va a ser única. Lo que va a haber es una variación de la tensión que tengamos entre las placas del capacitor. Por lo tanto, en un circuito del tipo RC, o sea, si tenemos un circuito RC, vamos a tener que el gráfico que vamos a tener que representar en el tiempo, donde esté el tiempo 1, y esta ya no es la corriente, sino es la tensión B sub C, o sea, la tensión BC que hay entre las placas del capacitor, la tensión que vamos a tener que representar va a ser así. Viene con nada de tensión, viene con nada de tensión, hasta el tiempo 1. Y a partir del tiempo 1 se comienza a cargar el capacitor hasta que se va llenando. Y se va a llenar ¿a qué tensión? A la tensión B aplicada. O sea que la tensión final que va a tener va a ser la tensión que le estemos aplicando con la fuente. Y también vamos a tener una constante de tiempo, que la constante de tiempo va a ser tau, y tau también va a representar el 63% de B. Y en este caso la única diferencia es que tau va a ser igual a R por C. Y se expresa su valor en segundos.
¿sí? Y la exponencial creciente que vamos a tener acá, que va a representar la tensión BC en el capacitor, va a ser igual a B. ¿Alguien se anima a escribir por qué? O sea, ¿qué tendría que poner acá para representar una exponencial creciente? Sería menos E elevado al menos T sobre Si es la sobre misma el forma tiempo. que la del inductor, la misma, exactamente la misma, ¿qué tendría que poner acá? Revisen lo que acaban de escribir hace menos de 15 minutos. Que B igual sobre R y entre paréntesis 1 menos E al tiempo. Bueno, acá no vamos a poner B sobre R porque no es una corriente, es una tensión, pero sí 1 menos E a la menos T Menos T, dividido tau, tau. donde tau es RC. Entonces esa va a ser la forma que va a tener la tensión. No vamos a tener R porque estamos midiendo tensión, no corriente. Pero sí, efectivamente, la exponencial creciente se representa como 1 menos E a la menos T sobre tau. De forma tal de que en el transitorio de conexión vamos a tener una exponencial creciente. Y ahora, si nosotros acá ponemos un cable para que el capacitor se pueda descargar a través de la resistencia, o sea que se descargue a través de la resistencia, entonces nosotros vamos a tener que el circuito de descarga, o sea, esa tensión se va a descargar a través de una resistencia, o sea, esto ya estaba cargado y ahora lo hacemos que se descargue a través de la resistencia, generando una corriente. Acá la tensión del capacitor va a evolucionar de la siguiente forma. En el momento en que comencemos a descargar, vamos a partir de una tensión B, venía con una tensión B, y se va a descargar con una exponencial decreciente hasta llegar a cero. ¿Qué forma va a tener la exponencial decreciente? B sub C va a ser igual a B, que es la tensión con que comenzó, multiplicado por ¿qué? Por la inversa, ¿será, profe? No. Revisen los apuntes para ver cómo una descarga con exponencial decreciente. Por E a la menos T sobre tau. Perfecto. A la menos T sobre tau. Es una exponencial decreciente. Entonces, el capacitor se carga lentamente y se descarga lentamente en tensión. En tensión. Entonces sirve justamente para acumular tensión el capacitor y para descargar tensión lentamente sigue el capacitor. O sea, cuanto más grande sea la resistencia, más tiempo tarda en descargarse. ¿Sí? O sea, cuanto mayor sea el valor de la constante tiempo, más tiempo tarda en descargarse. Y también tarda más tiempo en cargarse. O sea que si nosotros tuviésemos una resistencia que fuera infinita, no se descargaría nunca. ¿Se entiende por qué? Fíjense que si tau tuviera una resistencia infinita, o sea que esto estuviera abierto, o sea que acá no hubiera resistencia, hubiera aire, yo tendría que tau
sería C por infinito. Es una resistencia infinita. Por lo tanto, sería igual a infinito. ¿Y cuánto es E a la menos T sobre infinito? Esto es igual a 1 dividido E a la T sobre infinito. ¿Se acuerdan del curso de ingreso? Que el signo negativo hacía que sea la inversa. Y esto sería igual a 1 sobre E a la T sobre infinito. Pero T sobre infinito es ¿cuánto? ¿Cuánto es cualquier número dividido en infinito? ¿Cuánto es cualquier número dividido en infinito? Híjole. No estuve, perdón. ¿Eh? No, me voy a comunicar con el profesor Roy para decirle, no siga, porque la verdad si no sabe de esas cosas básicas, está en el horno. Cualquier número dividido en infinito da 0. ¿Y cuánto es E a la 0? 1. 1. Entonces tendríamos 1 dividido 1. Y 1 dividido 1 es 1. Entonces nosotros en nuestra ecuación tendríamos que la tensión del capacitor sería igual a B multiplicado por 1. ¿Y cuánto es B multiplicado por 1? Es B. O sea que lo que estamos diciendo es que a medida que pase el tiempo, la tensión permanecería constante en B y no se descargaría nada. O sea, si la resistencia es alta, se descarga lentamente, y si la resistencia es infinita, no se descarga nunca el capacitor. Eso es lo que estamos queriendo decir con estas ecuaciones. Un capacitor, si no tiene una carga conectada, nunca se descarga. Permanece ahí la tensión. Bien. Por último, el capacitor, hemos dicho que favorece el paso de la corriente. O sea, no solo que no la retrasa como el inductor, sino que la favorece. Entonces, cuando tenemos un capacitor sometido al paso de una corriente alterna, lo que vamos a tener es que sí la deja pasar. Y de hecho, la deja pasar mejor cuanto hay mayor frecuencia. O sea, cuanto más frecuencia hay, más va a pasar la señal. O sea, cuanto más rápida es la variación de esta señal, más la deja pasar. Esto implica que la resistencia que tiene, en lugar de oponerse a las variaciones, se favorece con las variaciones. O sea que la resistencia que le presenta va a disminuir con la frecuencia. Esta resistencia que presenta el capacitor se llama XC, y XC es la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva es inversamente proporcional con la frecuencia. Al decir inversamente proporcional con la frecuencia, quiere decir que va a estar en el denominador. Y la vamos a multiplicar por 2pi. Y también, así como el inductor, cuanto más grande era, más se opone, en este caso, cuando el capacitor es más grande, menos se opone. Por lo tanto, acá tenemos la ecuación
de XC. XC es igual a 1 sobre omega por C, donde omega, recordemos que es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces un capacitor, al revés de oponerse al paso de la señal, favorece el paso de la señal. Y cuanto más rápida es la señal, más la favorece. Entonces, cuando nosotros tenemos un capacitor, lo que hace es dejar pasar la mayor cantidad de señal posible. Esto, si lo llevamos a un gráfico, nos dice que si nosotros tenemos una señal, a la señal esta no la va a atenuar, no la va a amplificar, pero no la va a atenuar nada, pero el efecto que va a tener es adelantarla. O sea, hace que la tensión esté, perdón, que la corriente que pasa por el capacitor esté adelantada respecto de la tensión. Y esto es el efecto que tiene un capacitor sobre la señal alterna. Es decir, no disminuye para nada la tensión y por el contrario hace que se adelante la corriente respecto de la tensión. Es el efecto que tiene. Si nosotros hacemos vectorialmente, sería que acá está la tensión y la corriente que pasa por el capacitor está adelantada 90 grados. Recuerden que esto siempre está girando así. Entonces, viene primero la corriente y después viene la tensión. Si el circuito es RC, entonces vamos a tener que el valor de adelanto que tiene es un poco menor. Bien, y para finalizar, vamos a decir que las unidades vamos a decir que la resistencia, su unidad es ohm. Que la inductancia, su unidad se llama el henrio. Pero normalmente se usa el milihenrio. Y en el capacitor, la unidad es el faradio. Faradio es. El faradio representa un capacitor que tiene 1 metro cuadrado de placas y separadas 1 metro y en el aire. Por eso es que se usa normalmente el microfaradio, que es 10 a la menos 6. Se usa el nanofaradio, que es 10 a la menos 9. Y se utiliza también el picofaradio, que es 10 a la menos 12. Esas son las unidades que se usan. Y acá tenemos los 3 componentes pasivos R, L, C. R en ohms, L en henrios y C en faradios o en microfaradios. Bien, no sé si hay muchas preguntas o más o menos. No, por el momento no. Profe, Sí. en el video que hizo mostrar en una de las clases que pasó,
cuando lo descargaba, ¿era el 63% en esos 10 segundos? Claro, por ejemplo, si yo tengo, eso va a ser uno de los problemas que van a tener. Si yo tengo una tensión final, por ejemplo, de 10 voltios, en un tiempo tau yo voy a tener 6,3 voltios. ¿Sí? O sea, supongamos que la resistencia y el capacitor, qué sé yo, que el capacitor sea de 100 microfaradios y la resistencia sea de 1K. Cuando uno multiplica le va a dar, creo que 10 segundos, no, 1 segundo. ¿Sí? Claro, 10 microfaradios, 1K les va a dar 1 segundo. Quiere decir que en 1 segundo ese capacitor llegó a una tensión de 6,3 voltios de los 10 voltios que va a llegar cuando pasen 5 veces tau, o sea, 5 segundos. No sé si se entendió eso último. O sea, como tau es 1 segundo, ¿sí?, que surge de multiplicar R por C, al que pasar un tiempo tau va a llegar a 6,3 voltios, que es el 63% de la tensión que está aplicada en las placas, que es 10. Entonces, pasado 5 veces tau, va a llegar a los 10 voltios. ¿Sí? O sea, pasado... Profesor, una consultita. Respecto Sí. a la variable que obtengamos, digamos, el tiempo tau, ¿es un número fijo, digamos, el 63%? Sí, tanto el 63% como el valor de tau son valores fijos. O sea, yo tau lo obtengo... Y conforme a ese valor, digamos, el 63%, hacemos los cálculos para obtener el porcentaje de la variable que tenga. Claro, la variable va a ser el tiempo. Claro. Entonces uno dice, yo tengo... ¿a qué tensión debería llegar esto? Supongamos que aplique una fuente, vuelvo a decir, de 10 voltios. Yo sé que al final de la carga del capacitor voy a tener 10 voltios. ¿Sí? Al final de esa carga. Pero en el transcurso voy a saber que en un tiempo tau llegó a 6,3. ¿Sí? Ese es el significado del tiempo tau. Es el tiempo que tarda en llegar al 63%. Tau también nos está diciendo varias cosas en un circuito RC. Nos está diciendo que si el capacitor es grande va a tardar más tiempo en llegar a la tensión final. O si la resistencia es más grande, va a tardar más tiempo en llegar al valor final. ¿Sí? O sea, tau, aparte de decirnos lo del 63%, que es una definición nada más, lo que nos está diciendo es que cuánto va a ser el tiempo de carga y descarga de ese sistema RC. O sea, nos está dando una idea de cuánto va a ser el tiempo que va a tardar en llegar a la tensión final, ya sea de carga o de descarga. O sea, si nosotros tenemos un capacitor chico y una resistencia muy grande y se está descargando, va a tardar mucho tiempo. Si la resistencia es infinita, no se va a descargar nunca, porque el tau va a ser infinito. Entonces no se va a descargar nunca. O sea, si nosotros cargamos un capacitor y no le ponemos ninguna resistencia, el capacitor permanece cargado. Hasta el punto que a veces hay algunas fuentes que se cargan a 300 voltios los capacitores y por ahí uno no se acordó de descargarlo el capacitor y va y lo toca y le da una patada. A pesar de que la fuente esté desconectada hace muchísimo tiempo, el capacitor queda cargado y como no hay nadie que lo descargó, queda cargado y da una chispa bastante grande. Sobre todo, ya vamos a ver algunos circuitos en donde se hace eso. Hay que tener cuidado en descargarlo el capacitor. ¿Cómo se lo descarga? Se pone una resistencia sin tocarla. O se agarra un cable y se lo pone entre las dos placas del capacitor y produce una linda chispa.
O sea, aplicación del capacitor hay un montón. Después en la próxima clase, o ya les voy a subir la grabación, hay dos aplicaciones fundamentales del capacitor. La primera es el desfibrilador. O sea, en el desfibrilador ustedes han visto que al paciente se le ponen unas placas y esas placas tienen almacenada una corriente y en determinado momento se da una descarga. Bueno, esa energía proviene de la energía que se acumula en un capacitor. Un desfibrilador tiene como principal componente un capacitor. Y otro componente que tiene así como componente principal un capacitor son los marcapasos, porque entre un capacitor se va marcando un ritmo, que después ya lo vamos a ver, y ese ritmo se acumula gracias a un capacitor. Pero, digamos, el principal componente, o uno de los principales componentes, es el desfibrilador. Y el inductor es justamente el que es la base de la resonancia magnética. O sea, la resonancia magnética está basada específicamente en el inductor. Cuando uno va a un resonador magnético, lo que está haciendo es entrando en un inductor que le está proporcionando al paciente un campo magnético enorme que sirve para hacer un contraste mediante una sustancia. Entonces, justamente tanto el inductor como el capacitor son componentes fundamentales para lo que es la electromedicina. Más allá de que está presente el capacitor en todos los circuitos electrónicos de todo tipo, siempre van a encontrar capacitores por todos lados. Una cosa importante, el inductor sí deja pasar la corriente continua, el capacitor no deja pasar la corriente continua. Eso es fundamental acordarse. El inductor sí la deja pasar y el capacitor no deja pasar la corriente continua. La alterna sí, pero la continua no la deja pasar. Eso lo tienen que recordar siempre. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ninguna, por favor. Bueno, acá me preguntan dónde queda grabada. Yo la subo a YouTube, a esta misma clase. Y la pongo en el Profe, Classroom, ¿no? vamos a ver una pregunta, vamos a ver algo de función de transferencia de circuito RLC. Sí.